Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Estamos en una serie bien interesante y estoy orando a mi Señor para que las palabras que yo pronuncie sean las palabras que Dios tiene en su corazón para que yo las diga. Porque esta serie es muy importante, porque habla de una autoridad delegada, ganada por Jesús en la cruz y dada a la iglesia, entregada a la iglesia como herencia en la resurrección, y que nos garantiza que va a ser de esa manera por el Espíritu Santo. Porque cuando el pueblo de Dios vivía bajo promesa, solamente podía colocar su fe en esperanza de que Dios lo iba a hacer como lo había prometido. Hablaba de cómo Dios ofertaba, decía, mostraba, cómo Dios proponía desinteresadamente dar al hombre algo a cambio de que el hombre hiciera algo. Pero una vez que Jesús se presenta, ya en Él todo se hace, todo se cumple, porque Él lo hizo todo para que la iglesia pudiera disfrutar del patrimonio de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y no estamos hablando solamente de cosas espirituales o cosas materiales, estamos hablando de un tipo de vida. No es lo mismo estar bajo promesa, que la promesa es como anunciar, señalar el camino que tú debes seguir para poder llegar a determinado lugar. Son las señalizaciones que tenemos que seguir para poder alcanzar la meta. En la herencia, Jesús ya cumplió con todo eso y Él ya llegó a la meta. Y Él alcanzó toda la plenitud de todas las cosas para dárselo a la iglesia. Y una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor, la plenitud de Dios habita corporal e espiritualmente dentro de ti. Entonces, esa autoridad para poder recibir lo que ya nos fue dado es lo que la iglesia le hace falta. Por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos capítulo 12, versículo 2, de la transformación de la mente. Aún más, vamos allí. Romanos capítulo 12. Dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, que debemos de transformar la manera en que hemos aprendido a una manera que no estamos enseñados a hacer, y que ese conocer esa manera nueva es la que nos va a llevar ya no a caminar en promesa sino en herencia. Más adelante estaremos mirando cómo poder transformar una mente que se ha habitado a pensar, está acostumbrada a pensar por los resultados que ha adquirido en su vida en el tiempo pasado. Y se le olvida meditar, colocar en balanza para poder reflexionar, sino que automáticamente y muy rápido, por la manera en que nos hemos habitado a vivir o nos acostumbramos a vivir determinadas cosas, las aceptamos sin darle a nuestro corazón y a nuestra mente la posibilidad de reflexionar, de meditar, de reevaluar. Entonces no existe una mente creativa.
Y para poder ser poseedor de la herencia, tú tienes que tener una mente creativa, no solamente una mente que reflexione, reflectiva, sino que tienes que tener una mente que crea, para que ya no hagas automáticamente las cosas, sino que cosas nuevas sean hechas, porque dice que todo es hecho nuevo. Entonces nos quedamos allí en segunda de Pedro, capítulo 1, y estábamos leyendo así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y aquí está hablando que nos da a conocer cómo somos conocidos por el Señor en el cielo, pero que también nos da a conocer lo que Dios quiere que tú conozcas para hacer ahora. Y eso es lo que no conocemos, porque si lo conociéramos, nosotros haríamos lo que Él dice que nosotros somos, y no lo hacemos porque nuestro oído no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Hay personas que se llenan de demasiado conocimiento, siendo que el conocimiento ensancha la sabiduría, pero no hay el suficiente entendimiento del conocimiento que está aumentando tu sabiduría, porque no hay reflexión, no hay meditación de lo que estamos leyendo. Por eso es bien importante que la iglesia de este tiempo no lea la Biblia por leerla. Aprenderse las cosas de memoria no va a garantizar que tú tengas la autoridad de Dios. La autoridad de Dios va a estar en ti cuando tú aprendas a conocerte como Dios te conoce. Cuando tú aprendas a tomar las decisiones que Dios preparó de antemano para que tú tomes, siendo que ya Él te conoció antes de que tú fueras. Tú no habías nacido y ya Dios había estado en el día de tu nacimiento. No has muerto físicamente y ya Dios estuvo en ese día en que tú vas a morir. No hay ninguna aflicción, ningún dolor, ningún triunfo, ninguna pérdida, ninguna derrota, ningún éxito, ni cosa buena que pueda estar en tu vida que ya Dios no haya estado primero en ese día en que te va a acontecer eso. Por eso es que dice el apóstol Pedro, con una simpleza, parece profundo, pero es una cosa simple. Dice que, te repito, dice, pues su divino poder nos ha concedido. Cuando habla de su divino poder, está hablando del Espíritu Santo. Porque Jesús necesitó el poder para poder hacer. Quiere decir que tú y yo necesitamos el mismo poder. Ese divino poder es el que nos ha sido dado, que es el Espíritu, nos va a dar a conocer todo cuanto concierne a vivir aquí, como todo lo que concierne a Dios. Porque dice que todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto lo estuvimos hablando en el capítulo anterior, no quiero profundizar mucho allí para no tomar el tiempo de la continuación de la enseñanza. Pero brevemente te quiero decir esto, que nosotros podemos, hemos tenido una manera de enseñar por años, y gente por semanas y otros por meses, según el tiempo de conversión al Señor que tú hayas tenido, en donde tú, conociendo las promesas y los principios de Dios, tratando y forzándote de vivir por ellos, tú miras hacia atrás tus días en el Señor y ves que la vida se va corriendo y se va yendo sin que se cumpla lo que las promesas anunciaron que era para esta vida y para la vida eterna. ¿Qué está pasando? ¿Se equivocó Dios o nos equivocamos nosotros? ¿Cuál tú crees que es la respuesta? Pues yo te animo para que tú descifres eso fácil. A mí la Biblia me enseña que todos los hombres que alcanzaron a discernir
el espíritu del mensaje de Dios, aprendieron una verdad que para ellos fue efectiva. Ahora hay que tomar decisiones. Porque si tú quieres seguir viviendo en el Evangelio, de la misma manera en que por experiencia de vivencias, tú ya tienes codificado en tu mente y en tu memoria cómo debes de actuar y reaccionar de acuerdo a las circunstancias que se te presentan, sabiendo de que en el tiempo pasado no te han dado fruto y tú la sigues haciendo igual, tú estás negando la posibilidad de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Por eso es que vivir en la herencia de Dios, a diferencia de vivir bajo promesa, es vivir usando la autoridad que Jesús ganó para nosotros. Porque la promesa debe de ser el camino que te va guiando hasta que tú llegues a la meta, y la meta es herencia, poder disfrutar de lo que la promesa anuncia. La iglesia no puede seguir viviendo por el anuncio, la iglesia tiene que vivir por el hecho. Nosotros necesitamos seguir escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, no estar contando y contando una y otra vez lo que los hombres y las mujeres de Dios hicieron en el nombre de Jesús y usados por el Espíritu Santo. Yo personalmente no quiero esa experiencia. Me estoy negando y estoy asqueado de no ver resultados en mi vida. Yo deseo que si Jesucristo murió por mí y resucitó para que yo pudiera reflejar a Dios, así como lo reflejó Él y lo hicieron todos los apóstoles y los profetas ungidos del Señor y los patriarcas de la fe, pues yo no me niego a menos sino a más, porque Él dijo que cosas mayores que Él haríamos. Ahora te pregunto, ¿las hacemos? Yo necesito, deseo, anhelo, arde mi corazón, porque el reflejo de la vida de Dios se manifiesta en mí. Y me pregunto todos los días, Señor, ¿qué fue lo que tú viste en mí que decidiste crear el mundo solamente pensando en que me ibas a salvar? ¿Qué fue lo que tú viste que yo podía hacer, que dejaste tu trono, tu gloria, para venir, nacer como yo, como hombre, siendo tu Dios? Dejarte humillar hasta lo máximo, cargar sobre ti el pecado mío que tú no tenías por qué cargar. Mas sin embargo sentiste tanta complacencia, fue tanto tu gozo y tu alegría por verme en este día, que no te bajaste de la cruz por mí, igual por ti. ¿Qué fue lo que movió a Dios? ¿Cuál es el anhelo de Él referente a lo que yo puedo hacer, que Él vio que lo puedo hacer y que me puedo mover en esa dimensión? Que soportó todo eso y murió en la cruz. Y no se quedó allí, porque si se hubiera quedado allí yo no podría gozar de esa herencia. Resucitó para que yo pudiera ser el anhelo del corazón de Él. Te pregunto, ¿sabemos cuál es el anhelo de Dios para ti y para mí? ¿Lo conocemos? Por eso me asquea seguir viviendo sin provocar la vida de Dios en mi vida. Y yo sé que esta serie te va a motivar, te va a provocar a que busquemos de aquello que en el templo se llamaba los panes de la presencia de Dios. Porque si nosotros no estamos bajo esa presencia y nosotros no podemos escuchar claramente la voz que tiene Dios en su corazón, anhelándola pronunciar para nosotros,
y que nosotros la podamos escuchar de parte de Dios para impartir la misma palabra que Él anhela que yo diga y que tú digas. Jamás podremos hacer lo que Él tiene planificado, predestinado, desde antes que tú y yo fuéramos para hacerlo. Cuando yo me estoy moviendo en esa dimensión de que lo único que yo deseo es escuchar la voz que Él quiere que yo diga y ver los acontecimientos que Él quiere que yo haga, ya mi mundo se terminó. Porque yo no voy a querer moverme haciendo lo que yo me he propuesto hacer, sino que me doy cuenta que para que Él se pueda reflejar en mí, no es necesario cuántos diplomas yo pueda conseguir por lo mucho que estudio o adquiero conocimiento o doctorados. No los hechos que provocan grandes figuras o grandes cosas que yo haga. No las propiedades que tenga, no los miles de amigos que tenga, no el dinero que tenga en mi banco. No. Ahora mi único deseo es que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo haga y ver lo que Él hizo sabiendo que yo lo puedo hacer. Estaré interesado en que lo primero, sabiendo que Él es amor, que yo pueda radiar e impartir tanto amor, no solo cuando hable, sino de hechos. Que yo pueda dar ese pan al hambriento, pero no solamente el pan físico, sino el pan espiritual que calme el hambre de estar buscando la presencia de Dios. Que en ese momento de quebrantamiento yo también tenga el vaso de agua que le va a calmar la sed. Como decía el apóstol Juan en su evangelio, narrando lo que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer de esa agua. Que yo sea un provocador, porque el Espíritu Santo, cuando coja la Escritura, me pueda usar para que provoque en tu corazón las cosas que Él desea que pasen, pero que al tiempo también tenga el vaso de agua físico para aquel que lo necesita, que también tiene mucha alegoría por la necesidad de la persona, que esté pendiente del hambriento, el que no tiene techo, de aquel que necesita ayuda, exhortación, edificación, aquel que se le debe de enseñar cómo dejar de ser pobre y mísero, como se lee en el Evangelio, en el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor en el monte comienza a decir las cosas que iban a hacer a los hombres mucho más prósperos y abundantes de la naturaleza de Dios y sobreabundando en todas las cosas, si se metían dentro de algunos parámetros que Él marca allí. Se trata de que nosotros comencemos a caminar, no como si Dios fuera a hacer las cosas, sino porque ya las hizo, y lo único que tengo que aprender es alimentarme del pan de su presencia, a estar bajo el dominio del Espíritu Santo, poder meditar la palabra, pesarla, reflexionar en ella, para aprender, porque esto tenemos que metérnoslo en las entrañas, en los tuétanos de los huesos. Tenemos que aprender a desechar lo malo para tomar lo bueno. Aprender a decir no cuando decimos no. No acomodarnos a las cosas en el tal vez. No llamarle a lo malo bueno cuando sabemos que es malo.
Si no nos conviene determinadas personas y nosotros participamos por acomodarnos socialmente, sabemos que estamos desechando lo bueno y tomando lo malo, y no se podrá hacer el cambio, ni tener la autoridad que Jesús ganó y que no la entregó. Entonces aquellos seguirán viviendo esperando que Dios haga, cuando ya Dios hizo. La herencia es caminar no bajo un conocimiento, bajo un principio, llenándote más y más de sabiduría, porque la sabiduría es un conjunto de conocimiento que va llegando a ti a través de consejos, a través de opiniones, a través de ver hacer a las personas. Pero de nada sirve adquirir todo ese conocimiento y ampliar tu sabiduría si tú no eres capaz de ejecutarlo. Y para ejecutarlo se necesita entendimiento en la inteligencia. O sea, tener una mente sana, capaz de desechar lo malo y tomar lo bueno. Tener tus sentidos no ejercitados perdidamente en el sistema del mundo, porque no te va a poder cambiar. Por el contrario, tener tus sentidos ya no ejercitados para mirar lo que pasa fuera de ti, sino solamente para mirar las cosas que Dios tiene para ti. Entonces aprenderemos a conocernos como Dios nos conoce. Entonces ahí tu mente y tu inteligencia van a ser sanos para poder desechar lo malo y tomar lo bueno. Entonces estaremos caminando, como dice el apóstol Pedro, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Concedido. ¿Sabes qué es conceder? Dar. ¿Sabes qué es dar? Una fe que recibe. Cuando tú tienes una fe que no pide sino que recibe, tú estás en este renglón, el cual nos ha concedido, recibiendo sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué? Dice, a fin de que por ellas, de las promesas que tú recibes, porque tú no vas a poder tomar la herencia si primero no conoces las promesas. No vayas a malinterpretarme y después a decir, el profeta dice que ya las promesas no existen. No. Eso es como decir que tienes un carro y le quitas las llantas y tú quieres que el carro ande. No. Necesitas las llantas, el motor, la gasolina y todo lo que el carro lleva para poder andar. Las promesas es el conocer como Dios te conoce. Pero no puedes vivir por promesas, porque la promesa es una esperanza de que va a pasar algo. La herencia no. En la herencia, el que te había prometido que te iba a dar en algún tiempo, ya se murió, y ahora están leyendo el testamento para ser entregada tu parte. Y te tengo una noticia, ya tu parte fue entregada, pero como no estabas presente el día de la repartición, te la colocaron en el banco. Profeta, ¿cuál banco? Gracias por preguntarme. En Efesios más adelante vamos a estar leyendo de que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo tú y yo vamos a estar sentados en lugares celestiales si vivimos aquí en la tierra? ¿Somos tan altos que podemos estar con los pies aquí y el sentadero allá en el cielo? No. Espiritualmente, tu hombre espiritual, porque recuerda que cuando recibes al Señor ya comienzas a tener una tripartitura, pero antes, por el pecado original, tú nada más eras cuerpo y alma, porque la palabra muerte en Génesis es la palabra thanatos. La palabra thanatos es separación espiritual de Dios.
la parte que era exactamente igual a Dios, que se narra en Génesis capítulo 1, versículo 26, es la parte espiritual. Ella dominaba sobre el alma y el cuerpo, entonces el alma y el cuerpo eran sometidas al espíritu. Por eso la imagen de ese hombre primero era semejanza y naturaleza de Dios, como lo vamos a hacer al final. Porque toda la Biblia está escrita para que al final volvamos a estar en Génesis 1:26. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tienes que aprender a verte como te ven allá arriba y como tu espíritu se ve, porque el que no lo sabes es tu alma y la mía. Cuando tu alma es llena completamente por el Espíritu de Dios, tú aprendes a conocerte como te conocen. Empiezas a hablar como Él quiere que tú hables. Empiezas a hacer como Él quiere que tú hagas. Por eso Jesús decía, yo hablo lo que oigo y hago lo que veo. No es que sea difícil. Necesitas tomar la decisión de gastarte para Dios. Y yo sé que algunos tendrán menos tiempo que otros. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida tengo demasiado tiempo para gastarme para Dios. Ya mis hijos son casados, tengo nietos, solamente estoy con mi esposa. Me puedo dedicar de pleno a solamente el Evangelio. Porque Dios ha bendecido mi vida de tal manera que la compañía que Él nos dio puede darme para yo vivir. Y yo ahora para vivir no necesito ni una mansión, no necesito un carro de tantos miles de dólares. No, solamente necesito llevar una vida tranquila y reposada, sabiendo que lo que tengo es necesario para vivir y que vivo muy por encima de muchos niveles de otras personas. Luego le tengo que dar gracias al Señor por esa vida que me da, pero eso no puede ser ni mirar, ni pensar, ni gastarme de todos los días. La mira mía tiene que estar solamente puesta en que Dios me ha colocado en este lugar, en este privilegio, de esta manera, en esta forma, para que yo me pueda gastar para Él. Porque Él desea que su iglesia sepa que Él va a hacer con poco o con mucho. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Eso quiere decir que aunque tú tengas poco tiempo para el Señor porque estás levantando tu familia y tengas un tiempo que elaborar y tengas que luego dedicar tiempo para atender a tus hijos, atender a tu esposa, porque todavía estás levantando familia, Él va a hacer que tú tengas tiempo de calidad con Dios. 1 hora, 2 horas. Cancela cosas en las que gastas tu tiempo que no te dé provecho. Televisión, radio, internet. Y gástate para el Señor en ese tiempo. Y tú vas a ver cómo Él te va a enseñar como tú eres. Entonces tú te vas a apropiar de las maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí lo que está garantizando el Señor es que una vez que tú aprendes cómo eres conocido, que lo haces por las promesas, comienzas, porque el fin de ellas es que tú empieces a moverte en lo que las promesas dicen. O sea, ir al banco en donde depositaron tu herencia hace 2009 años atrás, y tú te presentas hoy, no tienes que presentar ningún papel de identidad, como en un banco. En el banco del cielo tú ya estás tatuado y marcado. En tu frente se lee, hijo mío eres, dice Dios. Cuando tú te presentas allá con el lenguaje de Dios, con la frecuencia de la sintonía de Dios, dicen, míralo, entendió, se dio muchos golpetazos, mira cómo tiene los dedos de los pies de cabezones hinchados, de tanto tropezar y caer, pero ya aprendió que la promesa era el camino para llegar a la herencia. Y mira, está haciendo ahí la línea para reclamarlo de Él, porque dice que la puerta es estrecha. Quiere decir que no todos caben a la carrera, van de paso, pero lo bueno es que tú y yo tenemos una puerta para ir a tocar. Cada cual tiene su propia puerta. Y al que toca se le abrirá, y el que busca hallará, y al que pide se le dará. Pero tiene que ser bajo
la autoridad delegada por Jesús, sabiendo cómo Él hace para ti y como ayudador para que te sea fácil entrar por ese camino que ya Él preparó, a esa puerta en donde está tu oportuno socorro. Te dejó la garantía de lo que lo hizo a Él poder hacer, el Espíritu Santo. De modo que, mira, a fin de que por ella llegué a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, porque, a ver, ¿cómo hablo esto de una manera concreta? Sé que ya el tiempo se me está agotando para este periodo. Pero el mayor error que cometemos es tratar de que tú y yo luchemos por el pecado. ¿Cómo así, profeta? Sí, cuando tú tienes una debilidad o un error y estás cayendo en él y estás tratando de vencerlo y no puedes, y hoy dices no lo hago, pero vuelves y lo haces, tú estás luchando con tu pecado. Pero cuando tú no miras tu pecado, sino que lo miras a Él y le pides ayuda a Él, porque Él fue el que venció el pecado, y le clamas a Él y le colocas tu causa a Él y le dices cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, Él se encarga de vencer el pecado, porque buscándolo a Él, la concupiscencia sale huyendo, sale corriendo, porque Él lo llena todo. Pero en el próximo clip empezaremos ampliando este último renglón. Bueno, mis amados, esperando que el Señor esté bendiciendo grandemente tu vida, te declaro que sí se puede, con Él se puede, no hay manera de no hacerlo, porque Él lo hace para ti y para mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén.